Boa noite ao nosso canal Casa da Redenção. Às sextas-feiras, viernes, estamos transmitindo em língua espanhol, com o objetivo de integração da América Latina. Estamos contando com colaboradores. Hoje, a nossa irmã Julieta Silva, de Tabasco, no México, colabora conosco, psicóloga, traz assunto de família, que é importante, e talvez dos assuntos mais pertinentes para os nossos dias, porque nós vivemos uma sombra na instituição, núcleo base da sociedade humana, que é a família. E nós vemos o estertor disso nas ruas e vielas de nossas cidades, com a população em situação de rua, aumentando, inclusive famílias, e essa realidade depois torna, vamos dizer assim, vai desagregando, né, os laços pela incompreensão do uso do tóxico, etc. E a Julieta certamente tem mais condições e está habilitada a trazer, né, o olhar da proposta. Eu só estou trazendo essas considerações. Então, seja bem-vindo, Julieta, a esse sonho de integração latino-americana. A gente está dando os primeiros passos e que bom que já estamos na América Latina, no México. E isso vai aumentando a nossa responsabilidade. E para que todos saibam, né, o canal já está se aproximando de 70 mil acessos, então vai aumentando. Nós temos algum material em inglês, em espanhol, em francês, em hebraico no canal, que é para a gente ir aproximando essas diferenças à luz dos ensinos de Jesus. Então, eu convido aos nossos irmãos e irmãs que estão junto a nós, que direcionemos o nosso pensamento ao nosso Pai e amigo e misericordioso nas nossas vidas, que nos abençoe nesta noite, que inspire a nossa irmã Julieta na realização do seu trabalho e que possamos, com base nas reflexões, ampliar as nossas ações a benefício da estrutura social que pertencemos. Nós agradecemos imensamente essa oportunidade e rogamos-lhes as bênçãos, Senhor, para as nossas famílias, no Brasil, na América Latina e no mundo. Cale os canhões, calem os canhões, silencie os ódios, que possamos contar com a tua amorosidade permanente. Paz a todos nós, e que assim seja. Como combinado, então, a partir de agora, eu transfiro a palavra à Julieta, vou abrir o seu material que ela vai estar expondo. Qualquer coisa, tu me chama, porque eu fecho o microfone e a câmera, mas estou aqui, absorvendo junto contigo. Um bom trabalho, Julieta. Deus te abençoe. Muchísimas gracias, Flavio, por la invitación. Bien dices que las relaciones de familia, hablar de la familia es importante, decías hace rato, porque ese es el núcleo de nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo mejoramos como sociedad en este mundo tan cambiante y tan complejo, ¿no? Entonces, tenemos que empezar desde vernos en este núcleo básico, ¿no? Entonces, yo agradezco muchísimo la importancia que le designamos a analizar y a poner un poquito nuestras ideas en este entorno tan importante. Y agradezco la invitación y siempre la confianza pues en lo que uno tenga que decir. Muchísimas gracias. Si me regalas pasar la siguiente diapositiva.
Aguardemos um instante, que é o sinal da internet. Ai, sacanagem. Vamos lá. Perdón, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Desculpa. Escute Sí. perfeitamente, tá? Tu pode prosseguir. Eu Ok, já avisei que é o sinal da internet, mas nós estamos no jogo. perfecto, gracias. Sí, problema, Prossegue. gracias. Pasamos entonces la diapositiva, Flavio, por favor. Ok, la siguiente, por favor. Vale, entonces les decía, hablar de familia desde el entorno espírita, que es lo que queremos abordar ahora, nuestra visión como espírita, nos hace replantearnos este concepto desde tres esferas distintas, que obviamente están relacionadas una con la otra. Primero es hablar desde el plano evolutivo del ser humano y obviamente de la sociedad, desde esta ley de palingenesia, ¿verdad? Que nosotros como espíritas conocemos. La evolución misma del ser humano, del espíritu encarnado una y otra vez, pues nos hace ver cómo vamos cambiando y si este ser cambia, pues obviamente las relaciones con sus allegados, pues también son diferentes, ¿no? Por ende, la sociedad también va cambiando. También hablar de familia lo tenemos que replantear desde hablar de la ley de sociedad. Nosotros como espíritas sabemos que la interacción social no solamente sirve para el bienestar en conjunto, para crear sociedades, para crear economía, para crear beneficios materiales, sino que es en esta interacción de unos con los otros, como nosotros formamos nuestros aprendizajes, de estos encuentros y de estos desencuentros, en estos encuentros, cómo nos vamos creando en nuevos valores, en nuevas ideologías, en nuevas culturas, en nuevos códigos éticos morales, ¿no? Entonces, esta ley de sociedad nos permite tener no solamente la conciencia de que son necesarios estos encuentros, sino también vernos a los otros, así sean en relaciones no tan benéficas, ver a los otros como en agradecimiento, porque somos desde esta construcción con el otro, cómo nosotros nos estamos construyendo, cómo estamos evolucionando, cómo estamos mejorando nuestro espíritu. Y obviamente pensar en la familia espírita también nos hace pensar en la familia espiritual.
en que estos encuentros encarnados también tienen que ver con nuestras familias espirituales, ¿no? Desde estas posiciones evolutivas de decidir con quién vamos a relacionarnos, cómo nos vamos a relacionar, en qué posición y en qué rol vamos a estar en este nuevo caminar, ¿no? Entonces, vivir la familia espiritual en este camino nos hace pensar en los roles que estamos jugando, en qué rol estoy jugando ahora y cómo lo quiero jugar, ¿no? Cómo me quiero desarrollar ahí. Estoy siendo empático con el otro. Por ejemplo, si ahora estoy siendo hija, ¿cómo estoy siendo de hija? Si ahora estoy siendo madre, ¿cómo estoy siendo de madre? Entonces, al ser la familia el núcleo más pequeño de la sociedad, o sea, es la sociedad más pequeña, obviamente es esta pequeña unidad la que va a construir luego nuestras grandes unidades, este mundo, estas culturas, estas sociedades, estos países, se van a construir en base a lo que este conjunto de pequeñas unidades estén funcionando. Por eso es tan importante que nosotros nos replanteemos el concepto de familia que estamos viviendo. No solamente que estamos teniendo en nuestra mente, sino que nosotros estamos viviendo. Es desde ahí, desde replantearnos esta vivencia, desde donde yo quiero empezar esta charla, ¿no? De replantearnos el poder vernos como partícipes de una sociedad, como agentes de cambio en una sociedad, dejar de ver que somos víctimas o somos resultado y entonces empezar a ser proactivos, empezar a saber que de nosotros, de esta pequeñísima unidad en el universo, podemos empezar a cambiar primero este pequeño núcleo, luego ese gran núcleo, luego nuestras sociedades completas, luego nuestros países y al final también el universo en el que vivimos, ¿no? ¿Me pasas la siguiente diapositiva, por favor, Flavio? Entonces pensemos, ¿cómo vamos a mejorar nuestras relaciones familiares? ¿De qué depende que nuestras relaciones familiares sean más amables, sean mejores, sean más saludables, sean más sanas, ¿no? Sí, vamos a ver cómo en estos aspectos que quiero desarrollar con ustedes, cómo tienen que ver básicamente el yo por un lado y los otros en un juego que es de ida y de vuelta. Primero tenemos un aspecto muy importante que es la escucha. Toda comunicación humana empieza desde el saber escuchar, desde el poner atención al otro. Justamente la escucha significa atender al otro, ¿no? En este atender hay dos cosas importantes. Primero es que prestar atención y luego es entender, ¿no? Y en la medida en la que yo presto atención, entonces puedo entender al otro. ¿Cómo escucho? ¿No? Escucho desde mí, desde mis necesidades, desde mis miedos, desde mis deseos, desde mis faltas, o escucho al otro desde lo que él tiene que decir, ¿no? Entonces, hay que replantearnos un poco el tema de cómo estoy escuchando al otro, ¿no? Para esto, obviamente, les decía hace un momento, está en juego que primero tengo que aprender a escucharme a mí y luego tengo que aprender a escuchar al otro. Si yo me escucho a mí, si yo escucho mis necesidades, mis miedos, mis faltas, mis deseos, yo sabré cuando escucho al otro desde dónde lo estoy escuchando.
¿Por qué? Porque yo ya conozco todos estos aspectos anteriores. Entonces, sé que estoy escuchando al otro desde ahí, desde esta posición, desde mi posición. Pero si yo ya la conozco y entonces escuchar al otro no reconozco nada de mí ahí, entonces estoy escuchando al otro desde una posición que tiene que ver con las necesidades del otro. Entonces puedo empezar a atender la demanda del otro, puedo empezar a ser empático con las necesidades del otro, puedo empezar a desarrollar un equilibrio entre mis propios pensamientos y lo que el otro está tratando de comunicar, ¿no? La voz interior, este propio pensar, ¿no? Habría que empezar por ahí, empezar a escucharnos a nosotros mismos para entonces poder tener la capacidad de escucha al otro. Hay dichos que dicen, ámate primero a ti mismo para que puedas amar a los otros. Esto es exactamente igual. Si yo no me sé escuchar, no voy a escuchar al otro. Si yo escucho desde esta conciencia revuelta que puedo tener, entonces no estoy escuchando realmente las necesidades de los otros implicados en las relaciones. Pero si yo los escucho desde silencio, yo los escucho desde paz, yo los escucho desde armonía, desde equilibrio, desde homeostasis, seguramente esta escucha va a ser de la misma manera, ¿no? Seguramente entonces mi respuesta pues va a ser de la misma manera, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy en paz, estoy en equilibrio para poder entonces regresar lo mismo al otro. El segundo punto en las relaciones es el respeto. ¿Qué significa respetar? Bueno, respetar significa tener conciencia del impacto que tengo en la vida de los demás y el impacto que tienen los demás en mi propia vida, ¿no? Entonces es ocuparme de ese impacto. No puedo pensar que yo puedo vivir como quiero porque vivimos en libertad, en libre albedrío y entonces yo decido desde mis propias necesidades, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces no nos estamos ocupando de lo que mi actuar está generando en esta interacción con el otro, lo que mi actuar está generando en la vida del otro. Entonces, cuando yo asumo que mi actuar va a influir en la perspectiva del otro, entonces yo empiezo a respetar esta línea delgada, este límite entre mi vida y la del otro. Ajá. Empiezo a evaluarme a mí mismo para poder entonces respetar al otro, ¿no? Esta escucha de la que hablábamos hace rato se vuelve también en correspondencia, ¿no? O sea, yo me escucho, yo me respeto a mí mismo y entonces respeto también a los otros. Si yo no me puedo respetar a mí mismo, entonces yo no puedo respetar a la otra persona. Si yo no soy afectuoso con mis pensamientos, si yo no soy benévolo con mis necesidades, si yo me paso juzgándome todo el tiempo, si yo me paso culpándome todo el tiempo, seguramente tampoco voy a respetar al otro, porque si yo me culpo, culpo al otro, si yo me enjuicio al otro, porque no puedo dar lo que no he aprendido a generar, ¿no? Entonces, este respetar básicamente se define en ocuparme de mi influencia en la vida del otro, ¿no? Y esto no quiere decir que la vida del otro está dependiendo de mí, sino que simplemente es cuánto estoy influenciando en el otro. Y esa influencia está siendo positiva para el otro. Lo que yo estoy generando está siendo positivo para las demás personas. Si la respuesta es no, entonces quiere decir que no estoy respetando a los demás, porque seguramente no me va a gustar
que lo que los otros hagan, vivan, actúen, pues a mí me afecte de manera negativa, ¿no? Entonces, es empezar a tener autoconciencia para entonces empezar a pensar en los demás y en estas relaciones, cómo influimos uno con el otro. El tercer punto es tolerancia. ¿Y la tolerancia qué tiene que ver? La tolerancia tiene que ver con que somos diferentes. Somos diferentes incluso nosotros mismos. No somos los mismos el que fuimos cuando éramos niños, que el que fuimos cuando fuimos adolescentes, que el que fuimos cuando nos convertimos en padres, o el que somos ahora cuando somos adultos, o el que somos cuando somos profesionistas. O sea, nosotros vamos cambiando. Entonces, la tolerancia tiene que ver con estas diferencias, con respetar las diferencias en pensamiento, en ideología, en valores, en códigos éticos, morales. Tiene que ver en que, aunque seamos diferentes, podemos coexistir, podemos convivir, incluso podemos amarnos, porque las diferencias no tienen que ver con que tenemos que ser iguales para podernos amar. Al contrario, es de estas diferencias de donde aprendemos, es de estos encuentros de choque a veces donde aprendemos, es de estos desajustes donde a lo mejor más analizamos, ¿no? Y en las relaciones familiares vemos que a veces con el miembro de la familia con el que más chocamos, al final es con el que más crecemos, al final es con el que más aprendemos, ¿no? Entonces, justamente las diferencias nos sirven para aprender a ser afectuosos con el otro, ¿no? Y yo les decía al principio de este punto que nosotros también vamos cambiando, nosotros también nos convertimos en otras personas con el paso del caminar. Entonces también tenemos que aprender a ser tolerantes con nosotros mismos. También tenemos que aprender a aceptarnos diferentes. No tenemos por qué pensar que vamos a ser la misma persona todo el tiempo, ¿no? Y que queremos a lo mejor ser como éramos antes. Eso no va a pasar porque nosotros vamos cambiando, porque es parte de esta ley de evolución el ir siendo distintos, el ir aprendiendo, y en estos aprendizajes nos vamos convirtiendo en otras personas, en seres más actuantes, a lo mejor en más conscientes, a lo mejor en más justos, a lo mejor en más honestos, a lo mejor en más tolerantes, pero siempre vamos a ser diferentes. Y estos sistemas tienen justamente ese objetivo, que en el encuentro de las diferencias van creciendo los sistemas, ¿no? Si las sociedades no hubieran encontrado conocimientos nuevos, las sociedades no habrían evolucionado. Entonces, en nuestras pequeñas unidades sociales sucede lo mismo, ¿no? Justamente en estas diferencias es donde crecemos. En estos aprendizajes con el otro, ¿no? Es donde crecemos. Por eso tan importante este concepto de la tolerancia, aprender a amarnos diferentes, aprender a amar esto diferente en el otro, aprender que podemos aprender de esto que es diferente en el otro, que encontrarnos con estos pequeños momentos de desajuste, con estos pequeños momentos de discusión, de una discusión con respeto, de una discusión amorosa, de una discusión amable, de una discusión que sabemos que tiene un objetivo, es donde vamos a no solamente a generar crecimiento, sino donde vamos a conocernos de una mejor manera, ¿no? Con este miembro de la familia que a todos nos dice que sí, a todos nos dice que sí, normalmente no hay aprendizaje, pero cuando hay un desencuentro con el otro, cuando hay una discusión con el otro, es donde
sabemos que lo amamos, porque esa diferencia viene a ser no tan significativa como el amor que sabemos que sentimos por el otro. Entonces ahí es donde nos encontramos nuevamente en el sendero, en el camino. Entonces, mejoramos nuestras relaciones familiares, sí mejoramos la escucha, sí mejoramos el respeto y sí mejoramos la tolerancia. Pero es muy importante que primero estos 3 aspectos los hagamos conscientes en nosotros mismos y luego, entonces, podamos tener un mejor desempeño en llevarlos a cabo en nuestras relaciones con los demás. Si yo no me escucho, si yo no me conozco, si yo no me atiendo, si yo no respeto estas atenciones o estas limitaciones que tengo conmigo mismo, si yo no soy tolerante con mis errores, si yo no soy tolerante con mis desajustes, seguramente no lo voy a poder ser tanto con las personas con las que convivo. ¿Por qué? Porque todo empieza desde el interior, porque hay que empezar a ver el interior para poder empezar a generar en el exterior. Las relaciones humanas son de ida y de vuelta. Entonces, en este regresar a mí, ¿qué estoy dando al otro? ¿No? Si lo que regresa a mí no hay una transformación, no hay un análisis, entonces lo que regreso al otro, pues sigue estando exactamente igual y vamos haciendo una cadena que no nos está llevando a mejorar, que no nos está llevando a crecer, que incluso termina muchas veces en generar relaciones en conflicto, en relaciones disfuncionales, ¿no? Que luego es complicado poder salir de este tipo de relaciones que ya tienen desajustes, ¿no? ¿Podemos pasar la siguiente, por favor, Flavio? Entonces, decíamos que hay que empezar desde el yo para luego virarnos hacia el afuera, hacia el otro, ¿no? Esta línea divisoria que hay entre mí y el otro es una línea muy delgada, es una línea que a veces se vuelve imperceptible, ¿no? Es una línea que a veces transgredo yo, pero a veces también permito que los otros transgredan, ¿no? Entonces, hay que aprender a poner límites. Los límites son saludables en las relaciones humanas, son saludables en las relaciones de familia, porque el aprender a poner límites implica que yo conozco mis necesidades y que esas necesidades no las voy a transgredir, ni yo mismo me voy a transgredir mis propias necesidades, ¿no? Entonces, si yo no me conozco, si yo no conozco esas necesidades, entonces probablemente permita que los otros las transgredan, ¿no? Y probablemente sea yo también quien transgrede la línea divisoria con el otro, ¿no? Quien abusa del otro de manera psicológica, a veces física, a veces sexual, ¿no? Hay muchos tipos de abuso emocional. Entonces, esta pequeña y delgada y casi imperceptible línea que hay en las relaciones humanas se vuelve más delgada y más imperceptible en la medida en que nuestras relaciones son más cercanas. Pero ¿qué nos ayuda a delimitarla? Y a delimitarla de manera sana. 2 cosas muy importantes. Por un lado, el ego, por otro lado, la empatía. Ajá. ¿El ego qué significa? Bueno, el ego es el dejarme llevar desde solamente pensar en mí, ¿no? Y entonces la empatía nos genera este equilibrio, ¿no? Porque la empatía es pensar yo en los zapatos del otro. Si yo me pongo en el otro
yo me veo y me asumo en el otro, entonces obviamente voy a dejar de pensar en mí como un ser independiente, como un ser que no piensa en la confluencia con los demás, en la influencia que yo tengo en la vida de los demás. Entonces, si yo empiezo a crear mis propios límites desde la empatía, seguramente esos límites van a ser saludables, porque yo respeto mis necesidades, pero respeto las necesidades del otro. Yo respeto mi libertad, pero respeto la libertad del otro. Ajá. Entonces, yo soy empático conmigo mismo, pero también soy empático con el otro. No me dejo llevar solamente por el ego, el orgullo, pero tampoco me dejo llevar solamente por las necesidades de los demás. Y es cuando permito que me transgredan, ¿no? Entonces, yo normalmente siempre en mis charlas hablo sobre esta máxima que Jesús nos enseña, que es ama al prójimo como a ti mismo. Creo que ese será o es el secreto de la humanidad. Cuando lleguemos realmente a amar al otro como a nosotros mismos, entonces la humanidad va a empezar a funcionar de una manera más equilibrada. Entonces, cuando yo empiezo a ver a los seres con los que convivo en mi día a día como a mí mismo, entonces yo empiezo a respetar a los demás. Yo empiezo a amarlos como a mí. Yo empiezo a escucharlos como a mí. Yo empiezo a satisfacer sus necesidades como a mí me gustaría que fuesen satisfechas. Yo empiezo a escuchar a los otros como me gustaría ser escuchado. Yo empiezo a pedir perdón a los otros porque me veo en sus zapatos y sé que ofendí. Yo empiezo a pedir perdón a los otros, yo empiezo a perdonar al otro porque sé que también yo cometo errores. Entonces, empezar a ver al otro en mis propios zapatos, empezar a amarlo desde mis necesidades, desde también que yo sé que cometo errores, que yo sé que tengo faltas, que yo sé que tengo aprendizajes en mi caminar. Entonces, empiezo a ser empático, mucho más empático, empiezo a crecer este proceso de empatía, empiezo a hacer lo mío, empieza a ser un hábito, empieza a convertirse en algo del diario vivir, en algo que ya no con lo que voy a estar luchando, sino que se va a hacer parte de mí, ¿no? Y obviamente entonces mis relaciones humanas, las relaciones con los miembros con los que convivo, con los miembros de mi familia, se empiezan a ser más saludables, porque el otro empieza a percibir que yo estoy cambiando, ¿no? Yo les decía al principio de la charla, tenemos que empezar a vernos desde el interior y a partir de cambiar el interior, entonces vamos a generar un cambio en el exterior, porque yo como una parte de ese sistema estoy siendo una parte distinta, estoy siendo un engrane distinto y por ende el sistema está funcionando de distinta manera. No pensemos, no querramos que los otros sean los cambiantes, ¿no? Porque entonces lo que estamos generando es demanda en el otro. Demandamos que el otro cambie para que entonces nuestras relaciones mejoren. No, cambiemos nosotros. Y entonces esta pequeña parte del sistema que eres tú va a funcionar de manera distinta y entonces el sistema va a empezar a girar de manera diferente y entonces las otras partes del sistema notarán este cambio, notarán este giro diferente, esta funcionalidad diferente y por ende empezarán a funcionar de manera diferente. Entonces el cambio viene del interior y afecta, influencia necesariamente en el exterior. Y con esto pasamos a la siguiente diapositiva.
que justamente tiene que ver con este afectar, que es afectar viene de afecto. Entonces, nosotros decimos que en las relaciones de familia hay mucho afecto, hay mucho amor, ¿no? Pero justamente es este afectar, en este afecto, ¿no? Donde más somos vulnerables, ¿no? Les pongo aquí, esto me gustaría leerlo, dice, las relaciones de familia son las relaciones más cercanas que vamos a construir. No con ello son las más sanas o las mejores, o incluso las que más nos gusten, pero sí son las más cercanas. Es en la familia donde al menos al inicio de nuestra vida estuvo todo cuanto conocimos de este mundo, donde nos creamos nuestros primeros sentidos de identidad, de confianza, de seguridad, de amor o la falta de ellos, o las pequeñas faltas de ellos. Entonces, es en esta cercanía que nos une a los miembros de la familia donde más nos afecta, ¿no? No nos afecta que el vecino nos dé el buenos días o no. No nos afecta que el compañero del trabajo nos haya hecho una cara o no. Pero sí nos afecta que a lo mejor mi padre, mi hermano, mi hijo, mi esposo, mi esposa no me haya dado el buenos días, haya percibido que se levantó de mal humor o yo haya percibido tal vez una cara de en esta cercanía donde más afectación hay en mí, ¿no? Entonces, tomemos conciencia de ello y en lugar de que sea un acto complejo, lo volvamos un acto de esta confluencia con los demás, hagamos que sea beneficioso, que sea fructífero para nuestra vida. Pensemos que si yo estoy conviviendo con estos seres en esta familia, ¿no? Y en esta familia espiritual, entonces hagamos que mi actuar influya de manera positiva en los demás. Hagamos que mi actuar y mi afectación en la vida del otro sea positivo. Pensemos que podemos ser de beneficio en la vida del otro, seamos así. Tenemos un cúmulo de posibilidades hoy en día, ¿verdad? Para tener tantos tipos de familia, hay muchas maneras de relacionarse hoy día en esta, por ejemplo, en este tipo de pero entonces tenemos la posibilidad de acercarnos a nuestra familia en estos sistemas virtuales. Entonces, hay tantas posibilidades de relacionarnos con el otro que seamos conscientes de que nuestro afectar en la vida del otro puede ser para los miembros de mi familia. Pasemos a la siguiente, por favor, Flavio. La invitación entonces en esta charla es, como les decía al principio, empezar a pensar en nosotros mismos y en nuestro actuar y en ser seres conscientes de lo que pensamos, sentimos, actuamos e influimos en los otros. Dejemos de mirar de lado y empecemos a ver hacia adentro. Dejemos de mirar el afuera y a los demás para ser generadores de esferas más conscientes, más amables, más amorosas.
la invitación es, hagamos de este mundo de posibilidades, posibilidades afectuosas. Hagamos de este mundo de posibilidades, posibilidades conscientes. Seamos conscientes de que influimos en los demás, de que influimos en las personas que nos rodean. No esperemos que sea el otro quien nos tome de la mano, seamos nosotros quienes tomemos de la mano al otro. Respetémonos a nosotros mismos, escuchémonos a nosotros mismos, escuchemos nuestras necesidades, pensemos en el otro como si fuéramos nosotros y a partir de ahí actuemos para influir en él. Con esto, creo que estos sistemas familiares se convertirían en sistemas que caminen hacia el cambio. Decíamos al principio, en esta evolución que tenemos como seres espirituales, entonces empecemos a generar de manera más consciente estos aprendizajes y esta evolución. Sabiendo hacia dónde queremos caminar, sabiendo que es de la mano de nuestras familias como vamos a construir sociedades que en el futuro van a ser sociedades más amorosas, que en el futuro van a ser sociedades más sanas. Seamos, les decía, agentes de cambio, seamos guía en nuestras familias, seamos ese fácil caminar, ¿no? No pongamos topes, no pongamos diques en estas relaciones al ser más amorosos. Así como seamos guía, dejémonos guiar, no nos dejemos llevar por el ego, sino que seamos empáticos con el otro. Como nosotros generamos aprendizajes, aprendemos de los otros. No hay otra manera de aprender como seres espirituales, sino en estas relaciones con los otros. Siempre el otro tendrá algo que enseñarnos. Seamos benevolentes, abramos nuestros ojos, nuestra mente y nuestra escucha a esto que tenemos que aprender del otro y generemos sistemas, unidades de familia más saludables. Esa es la invitación en esta tarde para esta charla. Gracias, Flavio. Si hay comentarios. Isso. Abrir o meu microfone. Que el mundo cambie sin que seamos nosotros los cambiantes, ¿no? Y al final creo que es al revés. Tenemos que ser nosotros quienes empecemos a generar. Eu vou... Só um instante. Aqui, isso. Vamos a ver aqui. Eu vou dar os nomes que participaram, né? Júlio Aliceia, Aneli, o Rodolfo, Cláudio Oliveira, Juliana Felipe, Denise Burgos, o Centro Espírita Emanuel. Isso, foram os que nos saudaram, teceram alguns comentários. Mas eu fico muito feliz, porque, na realidade, Julieta, tu apresenta de uma forma muito clara, e que atende o que a gente acredita. Nós temos que falar para o povo, para o pueblo, né? Temos que atingir essas almas, e não por imposição, porque a gente abre a discussão, apresenta a ideia, e todo mundo toma o seu direcionamento.
nós, espiritistas, temos uma responsabilidade maior, porque o ensino é consistente e nos convida a realizarmos as transformações, né, individual e, sobretudo, a maior transformação é a gente dar o testemunho que modificou-se e no ambiente familiar, às vezes, né, o silêncio é ouro. Se a gente for, principalmente nessa época de polarização, não sei como é que é aí no México, Julieta, mas nós... Tenemos más responsabilidad por esa conciencia, ¿no? De la que hablaba hace rato, ¿no? O sea, el ser consciente de este actuar, de esta evolución, de ser partícipe de esta evolución espiritual nos hace tener más responsabilidad, ¿no? Porque al final sabemos, por lo menos en teoría, el camino, ahora hay que hacerlo, ¿no? Ahora hay que actuarlo, ¿no? Y ahí empieza la parte difícil, ¿no? La parte en donde ya pasamos de la conciencia a la actuação, não? Perfeito. E é isso, assim, que até para informar, no canal, né, A Voz da Redenção, do Centro Espírita, eu tenho o Ser Consciente, de Joana de Ângeles, em áudio. E que eu acho que cabe bem para nós que queremos, vamos dizer assim, atuar de forma mais responsável. E também nós estamos fazendo um estudo semanal na nossa instituição, Liberta-te do Mal, né? Joana de Ângeles, e aonde é apresentado algumas estruturas, alguns comportamentos que são pertinentes para o convívio na célula familiar, seja de qual matriz ela tem, seja qual for a composição. Julieta, minha gratidão imensa por ter aceitado o convite. Sabemos, né, o horário ali é mais cedo, mas também já te informamos que estamos abertos, se houver outra participação, se tiver que ser um pouco mais tarde, pela tua agenda, estamos. E a Nelly é o fio condutor, vai nos aproximando, né? Ela abraçou a nossa causa, isso é muito bom, porque é uma experiência, né? Eu me sentia tão abandonado, tu vê que eu achei uma família ampla agora, que é a América Latina, e eu fico fazendo minhas reflexões, Julieta, porque temos que reaprender as nossas estruturas de família. E, às vezes, elas se ampliam e a gente fica choramingando, não sei se tu me entende, fica muito de mau humor e não está vendo o sol se abrindo das relações que, para mim, na minha experiência, né, eu quero partilhar no nosso canal, tem sido ampliada nesse sentido. A gente ama, sorri junto, trocamos as ideias, apresentam-se as ideias, nunca nos encontramos, pelo menos fisicamente, né? Então, um novo patamar das relações, quando entrou a pandemia, eu fiquei um período muito soturno, muito fechado. Depois eu fui entendendo que o canal, ao qual eu tinha responsabilidade e tenho, digo, não, tu está fazendo amigos em todos os lugares do mundo, né? Estudei muito tempo com o pessoal de Nova York e a gente foi se aproximando, foi estabelecendo uma relação afetuosa, sem nunca estarmos no mesmo quadrado, né? Não sei se é mais fácil, mas é uma... Atualmente somos reunidos para traçar os objetivos que não são nossos, da proposta do Cristo para os nossos dias. Eu gostaria de ouvir as tuas considerações finais, e eu tenho só um convite que a Nelly pediu para nós fazer, e eu vou olhar aqui. Amanhã, dia 4, 19 horas Brasil, 19 horas Uruguai,
Na Rádio Espírita do Uruguai, tem uma atividade com a Nelly. Quem pergunta, pensa. Busquemos juntos as respostas. Vai pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram, pelo que eu posso ver, @Rádio Espírita Uruguai. Então, uma atividade que a Nelly está participando amanhã, e ela pediu para a gente divulgar aqui para quem está conosco. Fica o convite. Suas considerações, Julieta, e depois pode fazer a prece também, por favor. Gracias, Flavio. Mira, aquí tenemos una pregunta de Denise que dice, debemos aceptar las decisiones y los comportamientos de los demás, aunque piense que no son correctos. En fin, amarlos sin querer cambiarlos, aunque piense que estoy en lo correcto, ¿no? Perfecto. Bueno, por eso les decía que esta línea que limita nuestras relaciones con los otros es bien delgada, porque no puedo aceptar en mi vida lo que me va a afectar de manera negativa, pero puedo respetar en los otros que ellos decidan actuar de esa manera, ¿no? No, porque tampoco puedo forzar, como bien decía ahorita Flavio, tampoco podemos forzar el cambio de pensamiento en el otro, tampoco podemos forzar el cambio de comportamiento, de actuación del otro, ¿no? Entonces, tenemos que aprender hasta dónde vamos a permitir que estas diferencias nos afecten, hasta dónde voy a respetar y hasta dónde voy a permitir que me afecten en mi vida. Sé, y por eso lo comentaba en la charla, que justamente es en estas relaciones familiares donde más nos afectan. ¿Por qué? Porque son relaciones tan cercanas que entonces poner límites entre yo y el otro, pues es muy complicado, porque lo puedo hacer con el vecino o con mi jefe, ¿no? Pero ¿cómo lo hago con el que vivo 24 horas al día? ¿No? Pero tenemos que aprender a hacerlo porque no somos la misma persona. Somos dos seres distintos, pensando distintos, aprendiendo distinto, evolucionando distinto. Entonces, hay que, cada quien, ¿verdad? Porque para eso no hay una receta, empezar a saber dónde están nuestros límites, dónde puedo permitir al otro que entre en mi vida y hasta dónde puedo yo entrar en la del otro, ¿no? Creo que la respuesta puede no ser muy clara, pero a lo mejor el contexto en el que se los traté de dar a entender puede ser más claro, ¿no? Porque no hay una receta para decir, ¿tengo que aceptarlo o no? O sea, no es tan fácil, ¿no? Perfeito, Julieta. E as relações mesmo, né? Eu tenho por prática, quando eu vou em alguns espaços familiares, eu não abro mão de ser visita. Porque daí eu estou, fica tudo bem. Quando eu quero começar, eu sempre digo, quando eu quero mudar a decoração do ambiente, está na hora de eu ir embora, porque não me pertence, quem está lá é que sabe como que é apresentar-se, né? Mas é lindo essas questões quando... E nós estamos nesse tempo de hoje, é justamente isso. É esse ajuste fino das nossas relações, onde estivermos, seja qual for a composição. Julieta, tuas considerações e vamos para a prece final daí contigo, por favor. Pues creo que como consideración final sería otra vez volverles a dar esta invitación a mirarnos a nosotros mismos, a analizarnos a nosotros mismos, a conocernos, creo que sería la palabra correcta, a conocernos, a amarnos a nosotros mismos para poder entonces empezar a poder brindar a los demás
unas relaciones más saludables, porque estamos siendo más saludables con nuestro ser interior, ¿no? Y bueno, también agradecerte, Flavio, al Centro de Espírita Casa de Redención por la invitación, por la confianza para poner, pues, lo que pienso, ¿verdad? Lo poco que tengo para decirles y que pueda esto tener, pues, sea una semilla ahí en su proceso de análisis y que haya sido de ayuda, ¿no? Y que sirva para generar preguntas, que creo que eso es lo importante, ¿no? Generar preguntas y no tener todas las respuestas, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias por la confianza, gracias por la invitación. Hace a prece. Pode fazer a prece, a oração. Deu uma travada. Voltou, Julieta. ¿Cómo? Perdón. Pode fazer a prece. No te entendí, perdón. Pode fazer a oração final. Ah, ok. Pues demos gracias a los buenos espíritus que estuvieron con nosotros para abrirnos, ¿verdad? La escucha a esta charla, agradecimiento porque seguramente nos generó un ambiente de armonía y todos sintonizamos en esta dinámica de pensamiento a pesar de la distancia, ¿no? Entonces, estar en agradecimiento por tener este espacio de armonía y de escucha para mejorar nuestros ambientes familiares. Entonces, sigamos sintonizando en pensamiento para que tengamos un buen análisis y reajuste a la dinámica. Gracias. Graças a Deus. Muito obrigado. Eu vou fechar o canal para depois nós trocar umas considerações. Fechando o canal.